Bendiciones a todas las personas, Dios les bendiga. Un saludo para el hermano José, Dios le bendiga. Hermano Francisco, hermano Jason, Yera, Jacob, la hermana Carol, Dione, Luzmila. Bueno, estoy echando de menos aquí a la hermana Luzdare. Y la hermana Ivonne, y Noé, y el hermano Gilmar, y Valeria y Valentina. No la veo Valentina. Bueno, ok. Vamos a hacer una oración y voy a pedir el favor a la hermana Sandra que nos dirija esta oración. Siga, hermana Sandra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí juntos en armonía, donde tú envías bendición y vida eterna. Tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, mi libertador, en ti confiaré y en ti confiamos en este día, Señor, para que seas tú hablándonos a través del hermano Henry. Úngele sus labios, Señor, y danos palabras, Señor, para que podamos crecer y llevar tus pasos, Señor, y hacerlo todo agradable a tus palabras, a lo que tú nos des, Señor Padre, porque queremos obedecerte, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos la gloria, la honra, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por todas las cosas en esta semana, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por lo que Él hizo, lo que está haciendo y por lo que Él hará también. Bueno, hay un tema muy importante y yo lo quiero dar esta noche a compartir porque es la parte que Jesucristo les dice a los que hayan creído en Él. Le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y entonces los que habían creído en Jesús, que eran unos judíos que habían creído en Él, se quedan mirándole qué es lo que quiere decir. Y entonces le dicen a Jesús, mira, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, así que ¿libre de qué? Entonces Él dice, cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces ya Él comienza a hablar. Entonces, ¿cuál es la verdad que tú y yo necesitamos para ser verdaderamente libres? Porque eso es lo que dice Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno permaneciere en mis palabras, este conocerá, será mi verdadero discípulo, conocerá la verdad y la verdad lo hará verdaderamente que libres. Entonces, hoy he titulado la enseñanza, bueno, la estaba sacando como a las 5 de la mañana creo, y dice, tiempos peligrosos con hombres peligrosos. Tiempos peligrosos con hombres que peligrosos. O sea, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que final. Y yo he visto videos donde hay un hombre que para el carro, se baja del carro, abre la puerta y está siguiendo una niña. Y la que la está teniendo como que sospecha ya este hombre como que es algo raro. Y cuando va la niña, el hombre quiere forzar a la niña a que llevársela en el carro, ¿ya? ¿Y cuántas niñas han desaparecido? Y todo eso. Son tiempos que vivimos nosotros, tiempos que peligrosos, con hombres que peligrosos. Y todas estas personas necesitan oír que la verdad de Cristo para que sean libres de sus asuntos mentales que tienen. Entonces, tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Ahora, ¿cuándo serán los tiempos peligrosos? Y vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Tiempos peligrosos, hombres peligrosos. 2 de Timoteo, capítulo 3 versículo 1, si lo puede leer hermano Gilma, por favor, 3:1. 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Hay ciudades donde actualmente a determinada hora es un peligro que ande una joven o incluso hasta una pareja. Es algo muy delicado. Entonces son tiempos que peligrosos. Y eso lo dice Pablo a Timoteo, que es su discípulo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. Ahora, ¿cuáles son las características de los hombres peligrosos? Uno dice, ¿cuáles son las características de los hombres peligrosos? Resulta que nosotros
no estamos para juzgar a nadie, ¿correcto? Pero sí estamos para ayudar a quienes. A todos. Pero ¿cómo yo le voy a ayudar a alguien si yo no sé cuál es la enfermedad que tiene, ¿cierto? O sea que yo tengo que tener un conocimiento de qué, de la enfermedad. No para darle el diagnóstico, sino para darle qué, la solución. Entonces por eso nosotros enseñamos la palabra de Dios. Pero para darle exactamente la solución, yo tengo que saber qué, cuál es la enfermedad que tiene. Porque yo no le puedo decir, digamos, a la hermana Ivonne, y yo no sé cuál enfermedad que tiene, y le digo yo, oye, venga y nos tomamos acá este postre de tal, y yo no sé. Y entonces dice, uy, no, pero de pronto me puede dar un bajón en el azúcar. Entonces yo tengo que saber eso, no para criticarla, sino para qué, para yo poderle ayudar y darle lo que a ella la va a hacer estar que normalmente bien. Ya me come. Así es que se disfrutamos la vida. Pero si yo sé que yo sufro de azúcar y voy y me mando alguna cosa porque pues, el paladar puede a veces más que la mente, entonces yo en vez de disfrutar la vida me voy a pegar un susto. Y yo sé lo que es un bajón de azúcar. Es algo feo. Entonces ahí la persona siente que está muriendo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que debemos de saber que esa palabra que está oculta, la verdad de qué, de las cosas, para poder disfrutar una vida que dentro de activación de una buena conciencia. Entonces, ¿cuáles son las características de los hombres peligrosos? Según de Timoteo 3 y versículo 2. Hermano Gino, mire lo que dice, el diagnóstico. No estamos juzgando a nadie, el diagnóstico. ¿Qué dice? ¿Timoteo 3 qué? 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Un momentico. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y usted sabe que eso se encuentra por todos lados. Y mire lo que dice. Y mire, esos hombres amadores de sí mismos son ¿qué? Ávaros. Vanagloriosos, ¿Qué más? soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Aborrecedores de qué? De los deleites. De lo bueno. De lo bueno. De los deleites, no. No. De lo bueno. Entonces, aquí tenemos todas las características del hombre que por naturaleza, aunque él no lo quiera hacer, va a ser un hombre que peligroso. Y no solamente para una mujer, sino para cualquier persona. Siga, hermano Mauricio. Amén. Entonces, muy importante esto, ¿ya? Entonces, nosotros, sabiendo ya el diagnóstico, nosotros tenemos que, ¿qué? Que darle la solución a esta persona. Y aquí es donde viene nosotros cómo disfrutar la vida. Siga. Su nombre, por favor. Gente por aquí. ¿Ve? Rodrigo. A ver aquí. Siéntese, por favor. Muy importante todo esto. Entonces aquí nosotros tenemos en cuenta que en los postreros días habrán y vendrán tiempos que peligrosos. Pero los tiempos en sí no tienen nada de peligro. Lo que tiene es en el medio ambiente en que yo que me mueva. ¿Me dijiste su nombre? Rodrigo. Rodrigo, muy bien, bienvenido Rodrigo, hermano Mauricio, qué bueno tenerlo por acá. Entonces aquí nosotros tenemos eso. Entonces, el hombre tiene muchos ataques a nivel mental, ¿ya? Y uno de los ataques a nivel mental está aquí en Proverbios, en 2 de Timoteo 3, del versículo 2 al 4, puede leerlo nuevamente, hermano Jenny. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿yo no puedo deleitarme en las cosas de la tierra? Sí, pero dentro de las ¿qué? De las leyes que Dios mandó. Así, ya me están... Esa es la verdad que tenemos que saber nosotros. Porque estas personas están así y nosotros tenemos que a estas personas que ayudarlos.
porque han caído, eso es asunto mental, totalmente asunto mental. Por eso es que Dios le dice a Osea, le dice, mi pueblo, y está hablando de Israel, fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No porque le faltó dinero, no porque le faltó alabanza o música, nada. Fue porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos hermanos que tienen apariencia de piedad, pero se encuentran en una batalla? Y eso, no estamos aquí juzgando a nadie, pero estamos hablando de una realidad que hay en el mundo y que por más que yo quiera taparla, no la puedo tapar. Créanme que no la puedo tapar. Yo oigo noticias por YouTube, por todas partes. El pastor fulano de tal, esto y esto y esto, y sacan hasta el video. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Tapar la realidad? No podemos, pero tenemos que buscarle cuál es la causa de eso para poderle poner una solución, no de un pañito de tilla, sino una solución de raíz del problema. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos hermanos que tienen apariencia de piedad? Segunda de Tesalonicenses 14, vamos a mirar primero el versículo 5. El versículo 5, puede leerlo primero, el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es un problema que se da por no dar a conocer el Evangelio exactamente como se debe dar. ¿Usted ha asistido a alguna iglesia cristiana? Correcto. Nosotros, y mi afán es que en todas las iglesias, hermano Mauricio, se nos dé el verdadero Evangelio. Porque es que el Evangelio es la verdad de Cristo. Y esa verdad es lo que a mí me va a hacer ¿qué? Verdaderamente libre. La verdad absoluta. Yo aquí les explicaba a los hermanos, creo que a Mauricio al alcanzar esta explicación, si yo digo que esta es una silla, es una verdad. Pero yo por esta verdad no soy libre del pecado. Porque esta es una verdad relativa. Yo soy libre del pecado por la verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta que ningún filósofo ha encontrado todavía? La verdad absoluta estrictamente y solamente y únicamente está en los labios ¿de quién? De Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, Rodrigo, dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Pero hay palabras que ya pasaron. Yo le comentaba a Mauricio, la palabra viper, Betamax, el Wolfman, cantidad de palabras ya pasaron. El VHS ya pasó. Entonces, las palabras de Cristo nunca pasan, esa es la verdad absoluta, nunca cambia. Entonces, por las palabras de Cristo es que yo soy verdaderamente libre. Entonces dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice, evitan. Vamos a mirar cómo es que nosotros debemos de trabajar con estos hermanos. Porque nosotros no podemos rechazar ¿a quién? A nadie. Porque ese es nuestro prójimo. No podemos rechazar a nadie. Pero si nosotros vamos, por eso es que en Proverbios 16:6, ¿qué es lo que dice? Con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Eso hay que. Si usted no tiene misericordia y no tiene la verdad, ¿cómo va a corregir al pecador? Porque sin misericordia no se corrige nada. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos hermanos que tienen apariencia de piedad? Porque es un problema que ellos tienen. Yo no quisiera estar en los zapatos de estos pastores, que los vemos por YouTube, muchas noticias de pastores que caen. Y a mí eso me duele porque son mis hermanos en Cristo, sea de la iglesia que sea, o sea el hermano más humilde. ¿Ya? Pero ¿cómo yo le puedo ayudar a ellos si todo el mundo le cae encima? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15. Mire lo bonito como se le puede ayudar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Este versículo hay que entenderlo, porque hay unos que dicen, aparte de él, ni siquiera en los salude, y no es así, y no es así, y lo dicen así, y no es así.
Yo recuerdo que una vez me dijeron a mí, hermano Henry, quiero que usted vaya y hable con un pastor. ¿Por qué? Porque ese es machete doble. Y yo, machete doble, ¿cómo así? Pero yo quiero que usted vaya y hable, hermano Henry. Ok, yo fui. Él estaba presentándome un negocio y yo voy a ver el negocio. Entonces, hablando de eso, él me dice a mí, hermano Henry, ¿usted qué opina de lo como está Biblia? Bueno, yo predico el Evangelio de Cristo. Y tengo una pregunta para usted. Si un hermano comete un error y usted le habla, y vuelve y lo comete, ¿qué hace? Yo lo boto de la iglesia y lo saco a patadas. Pero le alza, y nunca más lo saludo. Pero yo me quedé mirándole, le digo, bueno, yo personalmente respeto su opinión, pero no la puedo aceptar. ¿Y por qué, hermano Henry? Porque Jesucristo dice que lo llame después ante fulano de tal y si no, y que lo llame ante fulano de tal y si no, entonces que lo llame delante de toda la iglesia y si no, téngalo por publicano. ¿Y qué entiende usted tener a alguien por publicano? Pues no darle el saludo ni nada, ¿no? Todo lo contrario. Jesucristo era amigo de ¿qué? Pecadores y publicanos, téngalo por amigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no hacemos con él? No corremos en sus cosas que él hace. Ella está acá. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no juntéis con él, ¿para qué? Para hacer lo que él hace mal, yo no me junto con él. Para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a qué. Como hermano. Hay familias, yo conocí una familia, y esta familia tenía un hermano, ¿ya? Y el hermano era el más, ¿cómo se dice? El más bondadoso y más, ¿cómo se dice? Dadivoso. Entonces a las hermanas le llevaba medias veladas, 5, tal, y todo eso. Y bueno, y todas contaban, qué hermano tan bueno, ¿sí? Pero después se enteraron que mantenía atracando a todas las tiendas de Bogotá de las medias donde vendían. Y claro, una maletica sí era $500,000. Y entonces por eso, ahora las hermanas lo iban a tener que, ellas no iban a correr con ellos a eso. Pero lo tenían que amonestar como a quién, como hermano, y eso es lo que dice acá. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalalo y no juntéis con él para ir a hacer ¿qué? Lo malo. No, con él no nos juntamos. ¿Para qué? Para que se avergüence y él diga, oye, me parece que yo de verdad estoy haciendo algo malo. Mas no lo tengáis ¿por qué? Por enemigo, sino amonestarle significa motívalo como a qué? Como un hermano. Y yo recuerdo que las hermanas lo aconsejaban a él. Y él caía en cuenta, pero tenía unos amigos que lo llevaban y era la vida fácil para conseguir el dinero. Entonces, aquí estamos viendo nosotros todo lo que nosotros podemos hacer disfrutando la vida. Siguiendo las leyes basadas en la verdad y algo más. Que nosotros podamos hacer las cosas de acuerdo para tener una conciencia como la aspiración de una conciencia que tranquila. Eso es lo más importante. Por eso es importante que a nosotros se nos predique el Evangelio. Es que ahorita es el Evangelio y la prosperidad, cómo tener billete, cómo esto, cómo tal cosa, eso no está mal, pero la iglesia no es para eso, ni Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted tenga el carro o la mansión del año. Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted tenga una nueva vida. Una vida llena de sabiduría, una vida llena de paz. ¿Y cuándo usted puede tener una vida llena de paz? Cuando usted todas las cosas las hace con justicia. Yo recuerdo que yo tenía unos compañeros de estudio y miraban a alguna muchachita, éramos todos estudiantes, y habían unos que tenían un hablado fuerte. Mire esta muchacha, yo esto y lo otro, y hablaban así. Y yo me metía en la conversación. Y yo recuerdo que tenía ahí un amigo y le decía, óyeme, tú hablas así, pero si alguien hablara eso y pasa a tu hermana, usted hace, no, con mi hermana tú no te metas. Entonces cuando le ponemos rostro a las cosas cambian. ¿Y por qué el otro era disfrutar la vida así? ¿Y por qué cuando el otro que hablaba de disfrutar la vida le ponían que la hermana, ahí sí, no, con mi hermana no se meta? Entonces, por eso tenemos que entender nosotros la verdad que Cristo dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Muy bien, hasta ahí todo entendido. ¿Todo entendido? ¿Todo entendido? Es lo que nosotros debemos de perseguir. En las iglesias, que se nos predique el Evangelio.
Cristo lo dice en Marcos 10:15, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El Evangelio. Yo no sé por qué están predicando otras cosas, psicología, otras cosas, no. El Evangelio a toda criatura. Bueno, ¿qué debemos de saber para no tratarlo como enemigo, sino como hermano? ¿Qué debemos de saber? Porque aquí nos dice, no lo tengáis por enemigo, sino amenazarle como a hermano. Pero para yo enseñarle eso a alguien, el hermano Henry, pero si es un sinvergüenza, que lo voy a tratar yo como mi hermano. Entonces yo tengo que darle a esa persona un comando para que lo tenga y sepa por qué lo debe tratar como hermano, porque si no, nunca lo va a tratar como hermano. Si no tiene esa otra causa, eso es como, hermana Dione, prenda ese bombillo. Y no le doy el switch, ¿Sí me entiende? Entonces ahora, ¿cómo usted puede tratar a esa persona que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de carta, a ese señala, y no juntéis con él para ir a hacer lo malo, para que se avergüence? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. ¿Qué le tengo yo que dar a esa persona para que lo motive como si fuera su hermano de sangre? Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 10, ¿qué nos dice? Segunda de Timoteo 3:10, a ver qué es lo que debemos de saber nosotros. Segunda de Timoteo 3:10, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de seguir para poder tratar a este hombre, no como nuestro enemigo, sino como nuestro hermano, y ayudarlo? Debemos de seguir. Pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. La doctrina de Cristo. Jesucristo dice, voy a poner un ejemplo. Jesucristo está en el huerto de Getsemaní y vienen un grupo de personas a llevarlo para entregarlo a los sacerdotes. Entonces Pedro sabe distinguir quién es el enemigo y el amigo dentro de lo relativo. Pero Cristo, que predica el amor a los enemigos, él mira las cosas diferentes. Entonces Pedro saca la espada y le baja la oreja, nada más ni nada menos, al siervo del sumo pontífice, que era Malco. Le bajó la oreja. No sé si le iba a bajar la cabeza y le bajó apenas la oreja, no sé, pero le bajó la oreja. Y Jesucristo le dice, escúcheme bien, porque él estaba obrando de acuerdo a la justicia relativa, mas no a la justicia absoluta. Entonces Cristo le dice, mire, guarda tu espada, porque al que el hierro mata, al hierro debe morir. En otras palabras, si lo matas, el imperio romano te va a llevar al tribunal y te va también ojo por ojo y diente por diente. Y entonces Cristo se queda mirando al hombre y le da una lección al apóstol Pedro. Pedro, yo sé que él es mi enemigo en lo relativo, pero yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces Cristo toma la oreja y le coloca en la oreja y lo sana. ¿Qué pensaría Pedro con esa acción? De hecho, cortándole a la oreja y el Señor sanándolo. Ahí hay una diferencia grande, ¿cierto? ¿Cómo lo trató el Señor a Malco? ¿Como enemigo o como hermano? Como hermano. ¿Y cómo lo trató el apóstol Pedro? Como enemigo. Le bajó la oreja, lo trató como Bajo la enemigo. oreja. Aquí es donde yo quiero que ustedes comprendan, hermanos, porque una cosa es la justicia terrenal. Nunca Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú estás haciendo está mal en toda justicia. No. Jesucristo dice que después de que termine este tiempo de la gracia, de buscar al perdido y ya se acaba, Él viene a pelear y a juzgar ¿con qué? Con justicia. Él pelea, eso está en Apocalipsis. Pero mira lo que dice, así mi doctrina. Ahora viene la conducta. ¿Qué es la conducta? Una manera de comportarse correctamente. El propósito de la fe, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Tener un ánimo continuo.
No solamente un ánimo aquí en esta reunión y termina la reunión y otra persona diferente. No, longanimidad es ser constante en este ánimo de llevar una vida cristiana. Y luego viene la palabra clave, el amor. Porque yo para que Jesucristo hubiera tratado a ese hombre así, era porque tenía que amor. Y luego viene ¿qué? La paciencia. Mire todos los elementos que necesitamos para yo tratar a él, no como enemigo, sino como mi hermano. Tengo que tener que amor, paciencia. Y luego el apóstol Pablo hace un recuento y dice, mire, yo he sufrido persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones he sufrido y de todas me ha librado que el Señor. Entonces ya tenemos algo en nuestra mente, ¿sí? Que yo tengo que tener que paciencia y amor. Y le he puesto dos ejemplos muy claves, que es el de Pedro, el apóstol Pedro. Y le he puesto el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo queremos ver nosotros a nuestro prójimo? Con amor y con paciencia. Escúcheme bien. De esa manera nosotros disfrutamos ¿qué? La vida. Hay otros que ven al prójimo diferente y creen que es disfrutar la vida, pero después se dan cuenta que no es disfrutar la vida. Ahora, ¿cómo irán los hombres malos y los engañadores? ¿Cómo irán los hombres malos y los engañadores? Vamos a mirar. ¿Cómo irán si el hombre malo no corrige su camino, ¿cómo irá? Y el engañador, ¿cómo irá? Eso ya lo leímos. El 3.13 puede leerlo de 2 de Timoteo. 3.13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, cuando no se predica el evangelio, todos oímos, y la verdad que fue muy duro para el pueblo cristiano, de la iglesia a luz del mundo, que incluso en Univisión decían las tinieblas que hay en la luz del mundo. Todos oyeron esa historia, ¿cierto? Y es muy duro mirar una persona que lleva tantos años predicando el evangelio y no puede ser libre de sus principios, vamos a decir, de sus cosas mal habidas. Y eso, por eso dice, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Si alguien ve este video y se encuentra en una situación similar, yo quiero que usted entonces sienta ahorita como en la silla del banquillo de los acusados. Pero sí quiero que usted tenga una reflexión muy profunda y piense que usted necesita ahorita una ayuda directamente de Cristo. Y usted tiene que ir directamente a las palabras de Cristo, que es la verdad absoluta, para que usted sea verdaderamente libre. Escúcheme bien. No has podido ser libre porque le están predicando otras cosas. No ha podido ser libre porque ha ido a iglesias donde solamente predican de pronto prosperidad, que no tiene nada de malo. Pero Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y lo demás ¿qué? La prosperidad es una añadidura, no me mandó a predicar la prosperidad. Entonces lo que hay que predicar es el evangelio para que esa persona sea verdaderamente ¿qué? Libre. Tenemos muchos hermanos que están con cargos en la iglesia y son esclavos del pecado. ¿Cómo podemos a ellos ayudarlos? Diciéndoles, no se les olvide, tienen que ir a Cristo. Tienen que llenarse de las palabras de Cristo, de la verdad de Cristo, para que sean libres de eso. Ahora, vamos a mirar el siguiente. ¿Qué debemos de hacer en estos tiempos peligrosos? ¿Qué debemos de hacer nosotros en estos tiempos peligrosos? El mismo capítulo, el mismo segunda carta de Timoteo, pero ahora el versículo 14. ¿Qué debemos de hacer? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ok. Pero persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido de Cristo. ¿Qué es persistir? Persistir es estar ahí. Eso es como cuando usted se monta en una bicicleta y nos vamos con Dion y con Ivonne en la bicicleta y toca subir una montaña. Y entonces me dicen, yo ya no puedo más. Y yo digo, tienes que pedalear o si no te caes. Si no te caes porque aquí vamos subiendo. Persistir es eso. No dejar lo que usted ya ha aprendido. Persiste en eso. Persiste en lo que has aprendido. ¿De quién? De Cristo. Y te persuadiste. ¿Qué es persuadizarse? Es que te has convencido doblemente.
Yo estoy persuadido. Eso es que yo me he convencido doblemente. Persuadido. Sabiendo de quién has que aprendido. ¿De quién hemos aprendido? De Cristo. Yo tengo que persistir en eso para ser verdaderamente que libre. Y ahora vamos a mirar otro versículo que está en qué no debemos de apresurarnos y en qué cosas no debemos de persistir. Porque hay cosas que nosotros persistimos y usted y yo sabemos que no nos conviene. Pero seguimos persistiendo en eso. Y persistimos. Y todo el mundo nos dice. No, y todo el mundo dice, mire que no te conviene. No, pero es que yo no sé qué. Y entonces viene la pregunta. ¿En qué cosas no debemos de apresurarnos? Porque sí debemos de apresurarnos en qué? En el trabajo. Pero ¿en qué cosas no nos debemos de apresurar? En tomar decisiones malas. ¿Y qué cosas no debemos de persistir? ¿En qué cosas no debemos de persistir? Eclesiastés 8:3. Mira lo bonito que está la Biblia. Eclesiastés 8:3. Vamos a mirar en qué cosas. Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés 8:3. Vamos a mirar qué nos dice. Mire, en qué no debemos de apresurarnos y en qué no debemos de persistir. ¿Qué nos dice? No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. No te apresures de irte de tu presencia. Aquí está hablando el rey Salomón cuando está frente a un rey y el rey le está recriminando. No te apresures a irte porque vas a enojarlo más. No te apresures. Y nosotros tampoco debemos de apresurarnos a irnos de la presencia de ¿quién? De Dios. Y miren que no debemos de persistir. Ni en cosa mala persista. Ni en cosa mala, ¿qué dice? Persista. Porque Él hará todo lo que quiere. Ahora viene la pregunta. Hermana Dion y hermana Ivonne y Rodrigo, que nos visita por primera vez, que sea la primera pero no la última, ¿ok? Entonces, viene ahora la pregunta. ¿Quién no experimentará el mal? ¿Quién no experimentará mal? ¿Y quién discierne el tiempo? Que es peligroso y el juicio. Si a mí me dicen, hermano Henry, si usted se va por este camino, en tal parte ahí hay una serpiente súper venenosa que ha matado a todo el mundo. Entonces yo digo, bueno, yo entonces saco como valentía y digo, bueno, yo soy un hombre del campo que sé manejar el machete y si esa serpiente le bajo la cabeza. Entonces me meto al problema. Pero de pronto yo pienso y digo, no, yo ya no soy tan ágil, mejor yo cojo otro camino. ¿Quién es más sabio? ¿El que enfrenta los problemas o el que los evita? Claro, el que los evita. Entonces aquí vamos a mirar ahora Eclesiastés 8:5. ¿Quién no experimentará el mal y quién discierne el tiempo y el juicio? 8:5, ¿qué nos dice? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces, volvemos a lo mismo. Para yo no experimentar el mal, yo tengo que guardar ¿qué? Un mandamiento, una ley, para yo poder disfrutar que la vida, el bien, porque la vida es el bien. Entonces yo tengo que guardar un mandamiento. Y lo otro, yo tengo que ser sabio para poder discernir el juicio y el tiempo en que yo estoy viviendo. Yo recuerdo que yo estaba viviendo en un quinto piso. El hermano conoce ya ese quinto piso. Y yo tomaba el ascensor y en el tercer piso se abría. Y entraba una niña como de unos 11 años. Y yo la observaba y la miraba como estaba vestida y yo me salía del ascensor. Ella seguía sola. El sabio discierne ¿qué? El tiempo y el juicio. Esa niña llega a inventar algo. ¿Quién tiene todas las de perder en esta nación? Usted. Yo tengo todas las de perder. Pero el sabio discierne ¿qué? El juicio y discierne el tiempo que estamos viviendo. Y no me pasó una vez, me pasó 2 veces. Iba a coger el ascensor cuando aparecía la muchacha. Súbase, yo me quedaba dando vueltas en el edificio, a lo que bajaba nuevamente cogía mi ascensor y todo.
Yo les voy a decir algo. Nosotros debemos ser ¿qué? Precavidos y prevenidos. No sé quién me decía algo por teléfono. Inventan cosas para coger la visa U. Inventan cosas, las mujeres lo usan para obtener la visa U. Entonces, la visa U la dan porque la persona ha sufrido alguna agresión. Ustedes tienen derecho a la visa U, una residencia. Y dirán, bueno, que este hombre trató de abusar de mí y ya, visa U, hija, visa U, ya, listo. Y entonces aquí es donde entra. Por eso la Biblia no falla. El que guarda el mandamiento no experimentará ¿qué? Mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Por ahí hay unos dichos de los abuelos, hombre precavido vale ¿por qué? Por dos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en qué terreno caminamos. Yo entro en un pantano, yo no sé cómo se llama eso, donde son morritos nada más y el resto es así. Que un caballo por ahí se destartala. Pero nosotros sabemos que vamos brincando y sabemos dónde poner el pie. Todo esto nosotros tenemos que tener una verdad de las cosas para disfrutar ¿qué? La vida. Ok, ya vamos a terminar. ¿Qué experimentaron los apóstoles en medio del tiempo que les tocó vivir? Y no fue fácil. Hebreos capítulo 11:36. Vamos a mirar en Hebreos 11:36 lo que experimentaron los apóstoles. No por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno, porque hay dos maneras de sufrir. Hay el que sufre por hacer lo malo y hay el que sufre por hacer lo bueno. Hebreos 11:36, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Hebreos 11:36. Yes. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Fueron qué? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto les tocó vivir los apóstoles. Andaban errantes por predicar el evangelio, por hacer lo bueno. Y a mí me asusta, porque he leído algunas cosas de la Inquisición y parecía mentira, donde dicen que a los cristianos cogían y los aserraban. O sea, los cortaban con sierras. Y aquí está en la Biblia, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, no tenían ni siquiera ropa, estaban cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces, aquí sufrir por lo bueno, por hacer lo bueno, es algo muy acepto ante los ojos de ¿qué? De Dios. Pero sufrir por lo malo, el hombre está llevando las consecuencias de ¿qué? De sus actos de acuerdo a la justicia relativa, subjetiva o objetiva. Vamos a seguir leyendo otro versículo. ¿Qué necesitamos nosotros para discernir el tiempo y el juicio? Porque dice que el hombre sabio discierne ¿qué? El juicio y el tiempo. Y el que guarda los mandamientos nunca va a experimentar ¿qué? Mal. Nunca va a experimentar mal. Yo a veces me pregunto de cuántas cosas Dios me habrá librado a mí. Por ser yo ¿qué? Precavido y prevenido. ¿De cuántas cosas? Aquí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros para discernir? Porque yo llego y veo una persona y si usted no es ágil, esa persona te puede ¿qué? Engañar para robar. Usted no ha visto personas que son ágiles hablando, que usted dice, yo no sé, pero es que me habló y yo le creí todo y me robó. Entonces usted necesita algo para discernir esas situaciones, no solamente ahí, sino en todo lo demás de la vida. Y aquí es donde vamos, ¿qué necesito yo para discernir entre lo bueno y lo malo?
Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Vamos a dar un saludito al hermano Miriam Medina, Dios te bendiga, y los hermanos que están conectados también Dios les bendiga, y las 120 personas que están en los canales y también en YouTube los que mirarán en diferido. 12:10. Primera de Corintios 12:10, ¿qué necesitamos para discernir? Puede leerlo, hermano Gilman. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todo dado por el mismo que espíritu. Entonces nosotros tenemos que recibir un don de discernir. Yo recuerdo que uno puede discernir las cosas hablando. Y cuando usted tiene ese don de discernimiento, usted con solamente oír a la persona, ya usted ya sabe qué es lo que hay en la persona. Escúcheme bien. Porque es que de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso nadie se equivoca, por eso lo escribió el rey Salomón, imagínense. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo no podría hablar de estas cosas si no las tengo en mi corazón. Y yo les voy a decir algo. Mi vida, la única manera para que cambió mi vida fue por el conocimiento de Cristo. A mí me hubieran podido, y yo he visto eso. Yo recuerdo que fue un joven de 17 años en toda clase de drogas. Morfina, cocaína, y para ser librado de eso no hay manera. Y yo lo único que hice fue predicarle el evangelio. Eso sí, 2 horas hasta el primer día. A los 8 días regresó 2 horas. Y a la mitad de la segunda semana el muchacho me llama y me dice: Pastor Henry, yo soy otra persona. ¿Cómo así? Sí, mi mente cambió. No siento el más mínimo deseo de hacer droga. Actualmente está asistiendo en Calvary Chapel y tiene un grupo de drogadictos y él que los dirige y todo. Por ello les digo, hermanos, quédense donde ustedes le están predicando que el evangelio. Si quieren ir a una iglesia, vayan, pero procuren oír el evangelio porque es lo único que te va a hacer libre. El evangelio, que es la verdad absoluta, es lo único que te va a hacer libre de todas las cosas que usted tenga de batallas. Y entonces aquí dice que espíritu de ¿qué? Discernimiento. Pero volvemos a lo mismo. La hermana Ivonne me está viendo y hermano Henry, ¿cómo yo adquiero ese espíritu de discernimiento? No, sí, es la pregunta correcta. Entonces vamos a mirar cómo lo adquirimos. ¿Cómo nos llega este espíritu de discernimiento? Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. A ver, Hebreos 5:14. ¿Cómo nos llega este espíritu de discernimiento? 5:14. Pero vamos a leer desde el versículo 12. Escuchen bien. Hebreos 5. ¿Cómo yo adquiero que yo llego y veo una persona y yo ya sé por dónde viene el agua, como dice, al molino? Sí, dicen los dichos, usted sabe los dichos. ¿Y ya sé por dónde viene el agua al molino? Dicen las abuelas. Entonces usted ve una persona que hable y dice, óyeme. Pero si usted tiene este espíritu de discernimiento, usted se va a dar cuenta. Mire lo que nos dice 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Oye, un momentito, apareció la primera frase. Inexperto en la palabra ¿qué? De justicia. ¿Por qué es qué? Porque es niño. ¿A un niño se puede engañar fácilmente? No. Sí. A un niño no es más fácil que para engañar. ¿Por qué se roban tanto los niños aquí en la Florida? Porque los engañan fácilmente. No tienen malicia todavía. Sí, aquí no tienen malicia. Ellos llegan y miran a un señor y dice, ay, yo tengo un perrito en la casa. Eso lo hicieron. A propósito, lo hizo un hombre. Y le dijo, deje su niño allá a ver cómo está. No, él no se va con nadie. Y entonces él fue para demostrar que el niño es vulnerable. Pues él dijo, mire, yo tengo un perrito en la casa y le mostré la foto. ¿Quieres ir a verlo? Uy, sí, y se fue con el hombre. Y el papá mira, pero yo le he dicho que no vaya con extraños.
pero le mostraron algo que Le le llamó la atención. Y él por ir a ver el perrito, esos que parecen como muñequitos blanquitos, se fue con el hombre. Entonces, para yo no ser ese niño ingenuo, yo tengo que ser experto en la palabra de ¿qué? De justicia. Y aquí es donde aparece la verdad. Pero el 14, pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando yo soy experto en la palabra de justicia, yo tengo mis 5 sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? De lo bien y de lo que es malo. Todo basado en ¿qué? En esa verdad absoluta de Cristo. Entonces yo, eso no está bien. Eso no está bien. Si yo sigo por este camino, lo más seguro es que a mí me van a hacer una trampa. Entonces yo lo evito. Así sea que no vaya a pasar nada, pero estoy evitando. Por ahí dicen, soldado no muere en guerra. Y por ahí dice, el simple avisado no recibe el mal, sino que se esconde. Entonces, aquí está. Entonces, ¿cómo yo recibo el espíritu de discernimiento? Siendo un experto en la palabra de ¿qué? De justicia. Entonces yo ya me meto con la palabra de justicia. ¿Cómo yo hago justicia? Sería la palabra, ¿cómo yo hago justicia? Y aquí está el tesoro de los tesoros. Jeremías, capítulo 7. ¿Cómo yo hago justicia? Jeremías 7 y versículo 5. Al mismo tiempo, para que cumplidamente ya enderecemos, mejoremos nuestros caminos. Para que cumplidamente nosotros mejoremos nuestros caminos. ¿Qué nos dice 7.5, hermano Gilmar? Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia. Si con verdad. Volvemos a la clave, hermano Mauricio. Si con verdad hicieres ¿qué? Justicia entre el hombre y su prójimo. Entonces yo puedo discernir, tener un espíritu de discernimiento de, no, este hombre tiene un error. Y es esto y esto y esto. ¿Hasta ahí todo bien, hermano Rodrigo? Todo perfecto, sí, todo bien. Somos expertos en la palabra de ¿qué? De justicia. ¿Cuál justicia? Sería la pregunta, hermano Ivonne. Eso está en Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Entonces, en el Evangelio se revela una justicia. Pero esa justicia yo la tengo que hacer con la verdad de Cristo. Y esa verdad de Cristo me llega a ver al hermano, a mi prójimo, que es un hombre peligroso, me llega a verlo como si fuera ¿qué? Mi hermano. Por eso el título de la enseñanza, tiempos peligrosos y hombres ¿qué? Peligrosos. Y ya vimos todo, que amadores de sí mismos, pero ¿qué puedo hacer yo por ellos? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces yo con esa verdad hago justicia. ¿Y cuál es el efecto cuando yo hago justicia? ¿Qué cree que cuando se hace justicia usted cómo queda? Hay alguien que le está fregando la vida y al mismo tiempo justicia, ¿usted queda qué? Tranquilo, ¿cierto? ¿Cómo quedamos todos? Tranquilos, ¿cierto? ¿Y usted cree que eso no lo dice la Biblia? Isaías 32:17, ¿qué dice? ¿Cuál es el efecto de la justicia? Porque usted no nota que a veces uno, bueno, a mí me pasaba eso, ya no me pasa. Pero alguien que amanece un día en el quinto cielo y al otro día en el quinto sótano, que sufren de depresiones, y pueden tener dinero en el banco y están que no saben qué hacer. ¿Por falta de qué? De estas actitudes de nosotros. Mire cómo yo disfruto una paz perdurable. Isaías 32:17, ¿qué nos dice? Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será ¿qué? Paz. ¿Cómo yo hago justicia? ¿Con qué? ¿Con qué yo hago justicia? Con la verdad. Pues esto son cosas de sabiduría. A nosotros se nos predica, hermana Ivonne, hay que buscar el reino de Dios y su justicia.
Y amén, y todo el mundo amén, 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 y no saben cómo buscar la justicia. ¿Sí es así o no es así, hermano Rodrigo? Sí, es así. Tenemos que entender esto, hermano. Yo con la verdad de Cristo es que hago que justicia. Y entonces yo voy a tener que una paz. Por eso es que hay un versículo que dice, el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Ahora, ¿cómo nos llega este espíritu de discernimiento? A través de ser experto en la palabra de justicia y tener los 5 sentidos ejercitados, como cuando vamos al gym. Hay que ejercitarnos en esto, ser experto en la justicia. Siendo expertos en la palabra de justicia, ¿cuál es la diferencia de siendo expertos en la palabra esta palabra de justicia, de justicia, ¿cuál es la diferencia de cuando discernimos? O sea, yo ya me volví un experto, yo ya sé que tiene que ser con la verdad de Cristo y voy a discernir. Entonces vamos a ir a Malaquías 3:10 para discernir. Malaquías 3:10. ¿Cómo me vuelvo yo? ¿Ya? ¿Cómo me vuelvo yo? Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? ¿Puede leerlo? ¿De los 10? Malaquías, siendo experto en la... Entonces, Zacarías 3:10. Zacarías 3:10. Iba a hablarles ya de los diezmos. Zacarías, espérate, que han repetido tantos versículos que se me quedó. Zacarías 3:10. ¿Cómo siendo expertos en la palabra de justicia? Yo ya me volví, o sea, yo ya sé que con la verdad hago ¿qué? Justicia. Y que el efecto de la justicia es que quedo en paz con mi enemigo. ¿Cómo quedó Jesucristo cuando le sanó la oreja a Malco? Dice que Malco quedó. Y este señor es diferente. Y a Pedro, si yo me descuido, me baja la cabeza también. Entonces, el asunto es que la pregunta es, siendo experto en la palabra de justicia, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros ya discernimos? De Zacarías 3:10, ¿qué nos dice? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Bueno, no es el versículo que yo esperaba, pero ya le voy a decir, porque dice, bueno, vamos a ir primero, ¿con qué palabras no podemos discernir y con qué palabras sí podemos discernir? ¿Con qué palabras no podemos discernir? ¿Con qué palabras? ¿Y con qué palabras sí podemos discernir? Primera de Corintios 2:13. Mientras yo busco ese de Malaquía. ¿Corintios qué? 2:13. Primera de Corintios 2:13. Puede leerlo, hermano Gilmar. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí hay una parte. Y nosotros por el ego somos muy dados a la sabiduría humana. Pero es que somos dados. Así como dicen en español, es que somos dados. Óyeme, es algo natural. Esa sabiduría humana no, es que eso, todo el mundo se identifica con la sabiduría humana. Pero para yo poder discernir, yo no puedo discernir con la sabiduría humana. Lea bien el versículo y mire lo que dice. ¿Desde el 12? Sí, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sabiduría humana, es que está fuera de la Biblia, pero es una sabiduría porque eso se oye bonito. Eso se oye bonito, pero una sabiduría humana. Dice, nosotros no hablamos con esa sabiduría humana, sino que dice, Sino con las que enseña el espíritu. acomodando qué. Lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la sabiduría humana es la que da qué. El mundo, lo leyó en el 12, ¿cierto? 3. El 12, ¿cierto?
El espíritu del mundo. El espíritu del mundo. En el 12. En el 12. Debe ser la sabiduría. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo. Y hay un espíritu del mundo que lo hacen hablar así. Es la sabiduría humana. Usted habla con alguien que tiene el espíritu del mundo y es así. Y eso es normal entre ellos. Pero nosotros no hablamos así porque nosotros tenemos la sabiduría que es de lo alto. La que produce paz. La que usted se va a acostar y duerme en paz. Se levanta y está en paz. Y no como el rockero que acaba de dar un concierto ante 30,000, 80,000 personas y llega al hotel y cae en una depresión terrible, con 15 millones de dólares en el banco, y yo me aterraba de la noticia, se había quitado la vida ese rockero. Con 15 millones de dólares en el banco. Y yo, Jimmy, yo con 15 millones sería el hombre más feliz. Eso lo diría actual. ¿Y por qué él no podía hacerlo? Tenía fama, tenía todo. Porque precisamente aquí es donde está el espíritu del mundo y lo que está el espíritu de Dios. Muy importante. ¿Ya? Nosotros debemos de tener en cuenta todas estas cosas. A ver, ¿con qué palabras no podemos discernir y con qué palabras sí podemos discernir? Entonces, con las palabras del mundo, con la sabiduría del mundo no podemos discernir, sino con la que viene de Dios, que es ser experto en la palabra de justicia, la que se revela en el Evangelio por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué debemos de predicar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de predicar? ¿O cómo debemos de predicar el Evangelio? 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17. ¿Cómo debemos de predicar el Evangelio? O sea, yo esto lo estoy diciendo, yo le voy a decir por qué. Porque actualmente he visto muchas noticias en el internet de pastores, de creyentes, de apóstoles, de profetas, metidos en unos problemones como si no tuvieran conocimiento. Y es por eso, porque no se les ha predicado el Evangelio. Entonces ellos no han podido ser libres. Por eso esta enseñanza es para que los que oyen esta enseñanza hagan un alto y digan, no, yo quiero que me prediquen el Evangelio porque yo quiero ser libre. ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:17, hermano Gilmar? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es lo que dice. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de qué, de palabras, para que no se haga vana la cruz de qué, de Cristo. Entonces, nosotros, yo recuerdo que en el internet se formó un boroló ahí, que decían, la palabra Jesús, si la separa, G significa caballo y Su significa blanco, caballo blanco, y se formó un boroló con todas las palabras, las dividía, pues claro, si usted divide sabana con tilde, o sea, para decir la de tela, una sábana, pero si usted la divide, sa y vana, pues son dos cosas diferentes. Entonces, por eso es que dice acá, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando yo comienzo con esa sabiduría de palabras, que se utiliza mucho, me pasa lo de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Mire, pasa esto. Si alguno enseña otra cosa, dice ahí, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, las sanas palabras de Cristo, ¿ya? Mire lo que dice, está que envanecido. ¿Y cómo una persona se envanece? Cuando se cree lo que no es. Se envanece, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Nosotros podemos tener ganancias con nuestro trabajo relativo, con nuestros negocios relativos, pero no con la predicación del Evangelio.
Jesucristo no dijo, vayan y prediquen el evangelio y vuélvanse ricos. No, Jesucristo, yo no lo he encontrado en la Biblia. Antes Jesucristo dice, no hagáis tesoros ¿en dónde? Sino en el cielo. Entonces imagínese. Entonces sí puede usted tener riquezas, sí, como añadidura, pero no tomando la predicación para ser ricos. Y ahora lo último. ¿Por qué usted debe tomar esta decisión, hermanos? ¿Por qué debe tomar esta decisión ustedes de irse con la sabiduría de Cristo? ¿Hay algún mérito con la sabiduría de Cristo? Mire lo que dice Isaías 49:15. Cuando usted se encuentre en un problema que ya usted ve que no tiene solución, acuérdese de este versículo. ¿Ya? Isaías 49:15, ¿qué dice? Isaías 49:15. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Jamás, ¿cierto? Una mujer nunca se olvida de lo que da luz de sus hijos. No. Hay algunas que de pronto sí, pero por lo general no. Mire lo que dice Dios. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca Jesucristo se va a olvidar de ti. ¿Y por qué? ¿Dónde nos tiene Cristo esculpidos? Siga leyendo. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ahí está. Entonces Jesucristo, cada vez que Él mira algo en sus manos, dice, yo no me olvido de Ivonne, yo no me olvido de Dios, yo no me olvido de José, yo no me olvido de Mauricio, no me olvido de Rodrigo, porque es que los tengo aquí. En mis palmas los tengo que esculpidos. Y entonces nosotros o el pueblo judío se quedará mirándole las manos a Cristo y le harán esta siguiente pregunta. Ahora sí, Zacarías 13:6, por fin lo encontré. Zacarías 13:6. Era 13 y no era 3. Zacarías 13:6, mire lo que nos dice. Ahora sí, puede leerlo. ¿Qué le dicen? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas ¿qué tiene? heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Mira, cada vez que Cristo se ve, sus manos se acuerda de que Él hizo un sacrificio. ¿Por qué? Por todos tus errores, por todos tus pecados, por todas tus desavenencias. Y Él dice, yo no me olvido, yo pagué por ti. Así que yo no me voy a olvidar de ti, yo ya pagué por ti. Pero tú tienes que guardar el mandamiento para no experimentar el mal. Tienes que ser sabio ¿para qué? Para discernir entre el juicio y los tiempos que estamos viviendo. Entonces, mis amados hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Amén. Vale la pena que disfrutemos la vida conforme a las leyes que nos enseña Cristo. Amén. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias una vez más, Señor, por lo que tú estás haciendo, hizo en nosotros y estás en este momento haciendo. Porque, Señor, tu palabra hace un trabajo muy grande en la vida de cada uno de nosotros. Señor, presento a todo este grupo. Y, Señor, sé que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que se le mandó a hacer. Padre Celestial, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Que podamos nosotros disfrutar la vida de acuerdo a tus leyes, para aspiración de una buena conciencia. Padre Celestial, todos nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. Padre Celestial, escúlpanos en tus manos. Y, Señor, esas heridas que tú llevas fue por nosotros, pagando, Señor, todos nuestros errores, todas nuestras culpas. Señor, hoy en día, yo y todos los que están aquí abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú entres, cene con nosotros y nosotros contigo. Padre Celestial, por todos los hermanos que están en las redes sociales, que van a ver esto en directo y van a verlo en diferido, también los presento ante ti, Señor. Por aquellos pastores que predican el evangelio pero que no han sido libres, los presento ante ti, Señor. Vuélvales, Señor, que sean expertos en la palabra de justicia, que puedan tener los 5 sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Señor, enséñanos a hacer tu justicia con tu verdad, para que nosotros disfrutemos de esa paz absoluta en nuestro corazón. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén.